han trascendido más allá de lo que sería el altiplano, el sur del Perú, ¿no? Y han llegado un poco más a nivel nacional e internacional, ¿no? En el caso de gente que ha hecho literatura y también en el caso de educadores como José Antonio Encinas, que ha sido un educador de nivel internacional, ¿no? Entiendo. Y justamente habíamos armado unas cuantas preguntas, hemos estructurado una entrevista. Y bueno, eso es lo que queríamos hacer ahora. Vamos a grabar estas respuestas para también utilizar como material de apoyo porque vamos a hacer como un Muy reel bien. publicitario. Entonces sí nos va a servir. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad de Puno? Mm, es difícil decirlo. Sí, ¿no? A ver, de niño nos gustaba ir por la zona de la universidad, cuando todavía no estaba urbanizada, no había casas, no había nada, ¿no? Entonces, yo y mi hermano mayor nos íbamos a pasear y nos íbamos hasta la isla Esteves. Entonces, eso era saliendo de lo que es ahora el estadio Torres Belón, Ajá, pues era lo que es La Pampa, ¿no? Antes La Pampa, es todo lo que ahora está urbanizado, era La Pampa, y ahí jugaban fútbol todos los chicos, eh, gente del campo que no tenía dónde hacer deporte, ahí había lo que se llamaba en ese entonces las machadas de fútbol, ¿no? Y claro. esos lugares, pues, tienen para mí una magia porque ahora todo eso ya ha cambiado mucho lo que llamamos La Pampa. Entonces yo creo que el lugar más que tengo más recuerdos es esa Pampa que le llamaban La Pampa Zúñiga, pero que después simplemente se llamó La Pampa, ¿no? Y es entre, digamos, entre lo que es ahora el barrio Bellavista, un poco así, un poco más allá, y toda esa zona que se va hacia la universidad, pero que es el camino que va a la isla Esteves, ¿no? Bueno, de ahí, pues, las alturas de Alto Orcapata, donde yo he vivido un tiempo, y el bosquecito que le llamamos y que está en la subida de Paxa, para arriba, a Ventilla, son lugares que son mágicos, ¿no? Porque ese bosquecito era el sitio preferido de los enamorados, entonces eso está lleno de corazones ahí, seguramente no sé si los árboles, esos queños y esos collis estarán todavía ahí, pero los enamorados, las parejas iban a grabar con, con el fuego de su amor esos corazones en las cortezas de los árboles. Qué chévere, gracias por tu respuesta, porque de hecho me hace ilusión, me hace imaginar un Puno antes de, digamos, de la explosión demográfica y todo, ¿no? Qué especial. Bueno, la otra pregunta es esta. ¿Qué autores puneños son tus predilectos y por qué? Bueno, yo empecé leyendo muy poco literatura puneña y no sabía que existía inclusive, ¿no? Hasta que empecé a visitar la biblioteca municipal y ahí encontré algunos textos que por primera vez yo empezaba a leer, ¿no? Entonces, la literatura puneña, para mí, en la década 60, del 60 al 70, casi no, era desconocida para mí, ¿no? Yo empecé a conocer la literatura puneña en el año 70, 71, 72, y eran pequeños folletos que publicaban, por ejemplo, Samuel Frisancho en su editorial, en el diario Los Andes. Y luego llegó la antología y valoración, que la publicó Alejandro Peralta con apoyo del Instituto Puneño de Cultura, y ahí sí ya me enteré de la literatura puneña. Entonces, a partir de ahí, pues, fui buscando más literatura y encontré un librito muy simpático llamado Vuelta a la otra margen, en la que Mirko Lauer y Abelardo Kendo antologaban a 5 poetas peruanos. Ah, César Moro, bueno, varios, ¿no? Y ahí estaba Oquendo de Mar. Entonces, la primera vez que leí a Oquendo de Mar fue ahí, en ese librito de estos señores. Y claro, y compré 2 ejemplares y le regalé uno a Boris.
me acuerdo mucho, Boris Espesúa, y leíamos a Oquendo. Y después, pues ya fui encontrando revistas del Instituto Americano de Arte, en donde había poemas publicados, y ya leía a Dante Nava, la poesía de Dante Nava, y después, claro, como no se encontraba en ese entonces el pez de oro, porque nadie lo tenía, pues un día de tantos, conversando con el hijo de Aurelio Martínez, con Zeus Martínez, nos dice, yo tengo un ejemplar, y entonces empezamos a leer el pez de oro, recuerdo, con Hernán Cornejo y otros amigos. Y claro, era un poco raro porque ustedes saben que el pez de oro no es solamente literatura, a veces es artículos sueltos, a veces es ideas filosóficas, a veces es comentarios, ¿no? Y claro, las partes más poéticas del pez de oro pues estaban ahí entre líneas, había que aprender a leer, digamos, ¿no? Y a partir de allí ya la amistad con Lucho Gallego, sus cuentos, algunas narraciones primeras de Feliciano Padilla y claro, algo de la poesía de Jorge Flores. Y después ya llegó todo lo demás, ¿no? Después ya conocí un poco a Omar Aramayo en Arequipa y tampoco había libros de Omar Aramayo, entonces una de tantas veces yo encontré algunos libritos ahí en Arequipa y le dije, oye, ¿esto tú has escrito? Sí, pero eso ya no tiene mucho valor, me dijo Omar. Se llamaba Aleteos del Horizonte o algo así. Y después llegó José Luis Ayala con un librito pequeño, Celebración del Universo, que le había publicado con el sello de Juan Mejía Vaca. Entonces, a partir de ahí empecé ya más a interesarme en la literatura puneña y creo que ya empecé a explorar ya la hemeroteca de la biblioteca municipal, empecé a encontrar el Boletín Titicaca, empecé a encontrar algunas otras revistas antiguas, Cirrus, no sé qué, unas revistas muy viejas que solamente estaban un poco así deterioradas por el tiempo, ¿no? Y ahí sí ya me enteré que había más poetas, que había más escritores, que no se hablaba mucho de la literatura puneña. Entonces, pues conversando con Samuel Frisancho ahí en los Andes, pues me dijo, mira, que hay una antología de la poesía puneña. Entonces las antologías pues eran la forma de conocerse a los poetas porque claro, no había posibilidad de publicar en ese entonces. Y un día Hernando Barra me llevó a conocer a su madre, Julia Catacora de Barra, y esa señora fue la primera que a mí me dijo que yo era poeta. Me dijo, el joven poeta, y me dedicó su libro. Su libro se llama Azul, y es una señora muy culta, una educadora. Y, y a partir de allí ya creo que ya la exploración de la literatura puneña ha sido ya cada vez más profunda, ¿no? Entonces, bueno, comparto con otros amigos más o menos de mi generación esa preocupación por la literatura puneña y es así que quisiera colaborar con ustedes en este proyecto que tiene esta tarea que se han puesto manos a la obra ustedes. Muchas gracias. ¿Me podrías repetir el nombre de esta educadora de que escribió el libro azul? Julia Catacora de Barra, madre de Hernando Barra Catacora, de Julián Barra, bueno, y, y con esa señora hablábamos mucho de Ácora, de esa parte, digamos, aymara de Puno, ¿no? Que es un poco sur cercano de Puno, sí. Claro. Bueno, había otras escritoras en Puno, ¿eh? No Sí, solamente ¿quién? ella, muchas. Sí, sí. Y digamos, de las escritoras de Puno, digamos, ¿quiénes crees que hayan de alguna manera, no sé si la palabra sea trascendido, ¿no? Pero de alguna manera que sus libros hayan soportado el paso del tiempo, no sé si, o sea, ¿qué escritoras de Puno tú rescatarías? Eh, sí, hemos sido muy injustos con las mujeres, creo, ¿no? Y bueno, de nuestra generación, de la generación de Boris y yo, es la chica esta, Mélida Castillo, ¿no? Mélida Castillo y otras poetas también de Juliaca y de Ayaviri, que son, digamos, que son contemporáneas, pero que su obra no está difundida, o sea, muy poco difundida. Claro, Si revisamos las antologías, casi no aparecen las chicas, las señoras, ¿no? No eso aparecen, pues. entonces eso es injusto, realmente es injusto porque
digamos que, ¿quién más crítico? O sea, ¿quién puede darse las de muy crítico, de seleccionar o no seleccionar un autor, si no tiene de repente los elementos técnicos de interpretación de textos, por ejemplo, que es algo que no se ha avanzado mucho? Yo he estudiado en la universidad con profesores como Jorge Flores Aybar y con el profesor Cáceres, ¿cómo se llama este profesor? Y claro, había ausencia de textos en la Facultad de Educación de la universidad. Hasta hace seguramente algunos años atrás no había textos literarios. O sea, poesía y narrativa puneña no había. Donde había que buscarlo era en las bibliotecas particulares, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo rescataría, por ejemplo, como te digo, a Mélida Castillo, que tampoco pudo llegar a publicar su poesía, pero que Miguel Paredes, que es que ha conservado sus textos en original, ya tiene preparado para publicarlo, no sé por qué hasta ahora no ha salido. Y Juana Rosa Murguía, que es allevireña, ¿no? Que yo la conozco desde hace muchísimos años, entonces creo que también merecería un espacio importante en ¿Cuál es nuestra el vida apellido literaria. de Juana Rosa? Disculpa, no te escuché bien. Murguía, 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 Murguía. Muchas gracias. Un favor, Pacha. No sé si podrías alejarte un poquito de la laptop. Es que a tu mentón Ah, nomás llega. Ajá. Ya, muchas gracias. ah, así, Sí, ajá, muy está bien, mejor. perfecto. Mucho mejor. Ya, Que entre tu rostro completo, un poquito más arriba, no sé, o sea, la casa, nuestro ángulo, así, ahí está, yo creo. así, Ahí está bien, perfecto, muchas así. gracias. Bueno, la siguiente pregunta es esta. ¿Cuál crees que sea el papel de la literatura en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos de COVID? Bueno, se ha dicho, algunos importantes críticos a nivel universal dicen de que la literatura es una especie de crónica crónica de la humanidad, ¿no? Las más grandes páginas literarias son las páginas épicas, por eso que Homero es importante, ¿no? Claro, Por eso que la literatura que está en el Mahabharata, en esos relatos hindúes que hablan justamente del encuentro de los arios con los indos, y de donde nace la India como cultura y como sociedad y como país y todo, son los más importantes. Entonces yo creo que la literatura ha tenido y seguirá teniendo esa misión de cumplir con reflejar lo que somos como seres humanos, como sociedad, como naciones, como pueblos, como idiomas, como tradiciones también, ¿no? Y ese es el papel, creo, de la literatura. Entonces, la literatura tiene la misión de conservar ese legado de las generaciones, de las cientos o miles de generaciones anteriores a la nuestra, y crear nuevos legados para las futuras generaciones. Entonces, la literatura por eso es eterna, ¿no? Como todo arte es eterno porque permanece. Se opone un poco a la ciencia porque la ciencia siempre está negándose a sí misma. La ciencia hoy dice una cosa, mañana dice otra, dice lo contrario. Entonces la ciencia prueba y después se desdice. En cambio la literatura no. Una obra clásica como Don Quijote de la Mancha seguirá siendo eterna porque ese personaje soñador que es el Quijote se contrasta con el otro personaje que lo saca, digamos, de sus sueños y le dice, pero mi amo le dice, ¿usted qué está viendo ahí? ¿Está viendo gigantes? Esos no son gigantes, son molinos de viento, pero Quijote ve gigantes. Entonces, esa fantasía, esa imaginación es la que le da poder a la literatura. claro, bacán. Ahora, la siguiente pregunta es esta. ¿Usted cree que en el Perú hay una hegemonía capitalina con respecto a la literatura? No, no creo, porque los valores son diferentes. Bueno, yo conversé con algunos cusqueños y alguna vez decíamos, y le pregunté a uno de los amigos de Cusco, le dije, oye, ¿tú has leído El Pez de Oro?
Sí, me dice, ¿quién va a entender ese libro? Ese libro solamente lo entienden ustedes, los puneños. Ah, sí, le dije, pero tú hablas quechua, ¿no? Sí, sí, yo hablo quechua, pero Churata no ha escrito en quechua ese libro. ¿Y qué ha hecho Churata? Una mezcla de palabras antiguas, nuevas, neologismos, quechuismos, aymarismos, etcétera, y ha sacado una cosa muy rara, ¿no? El pez de oro es muy raro. Entonces, claro, los limeños, ¿qué van a entender eso? No lo entienden. El mismo José María Arguedas, cuando hace el trabajo importante de Dioses y Hombres de Huarochirí, por ejemplo, eh, él cree ser quechua, él cree ser un auténtico quechua, y a partir de su identidad quechua, hace lo que hace con este manuscrito de Huarochirí. Sin embargo, el quechua de Arguedas era un quechua un poco de la zona de Ayacucho y un poco de la zona de Cusco y algo del Collao, pero no es el quechua de otros lugares, no es el quechua de Cajamarca o de Quito o de Cochabamba, esos son otros quechuas. Quiere decir que la identidad quechua no es homogénea en todo el territorio andino, es lo que quiero decir. Entonces, en ese sentido, pues Lima tiene sus valores. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Julio Ramón Ribeiro y sus cuentos, ¿no? Que reflejan justamente esa clase media limeña que vive en ni es pobre ni es rica, ¿no? Es una clase media en donde ocurren cosas pues interesantes y muy, es buena literatura la de Ribeiro, pero que eso no, para su época, de años 50, 60, no se encuentra en ninguna otra parte del Perú, ni en Arequipa, ni en Trujillo. O, por ejemplo, esos poemas tan profundos de Vallejo, que son tan humanos que pueden valer en cualquier lugar del mundo porque hablan del ser humano, sin identidad. Se le dijo Cholo Vallejo, se le dijo que tenía, no sé, algunas formas indias, pero no lo creo porque le decían Cholo más porque era peruano que otra cosa, pero no vamos a encontrar en la poesía de Vallejo una sintaxis quechua, por ejemplo, a pesar de que él venía de la zona de la serranía de La Libertad, ¿no? De Santiago de Chuco. Pues eso es lo que ocurría. Entonces, la respuesta concreta sería, los limeños tienen sus espacios para ellos. Y entonces ahí estará Inostroza, ahí estarán pues estos de la hora cero, estará la poesía un poco intelectualista, filosófica, etcétera, al estilo de Borges, no sé qué, etcétera. Bueno, y ya está, y lo tienen ellos. Entonces, bueno, un poeta que salió un poco de ahí fue Scorza, que empezó siendo poeta y siendo limeño, pero que saltó a la narrativa y hizo una literatura un poco épica con el ciclo de baladas, donde canta la gesta de los trabajadores, de la gente del centro del Perú, ¿no? Y eso es interesantísimo. ¿Por qué José María Arguedas empezó a sentirse mal y tuvo un intento de suicidio en Santiago de Chile y después se suicidó en Lima? Porque justamente entró en contradicción. Él era un hombre de la sierra que vivía muy mal en Lima, ¿no? Entonces, por eso yo también cuando estoy en Lima no me siento bien, no me siento bien. Y si no estoy con algunos amigos que son conocidos míos, pues probablemente no me interesaría de repente estar en Lima, ¿no? Y creo que si mi literatura, o la literatura de, por ejemplo, de estos amigos, los poetas del sur del Perú, que son los Sagras, que ya sabes quiénes son, ¿no? Son un grupo de poetas. Si no se leen en Lima, pues no se leen en Lima, pero se leerán en otros lugares del Perú, ¿no? Entonces esto va a evolucionar, evidentemente. ¿Hasta dónde? No lo sé. Las grandes ciudades seguirán creciendo y seguirán teniendo su identidad como metrópolis o como megalópolis, no sé qué. Bueno, pues ya está. Y los pueblos de las serranías también seguirán teniendo sus valores, sus formas y sus estilos, ¿no? Bacán, muchas gracias. Interesante esta respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es esta. ¿Qué crees que defina la literatura puneña? ¿Cuál es su particularidad? Si es que la tiene, ¿no? Uf,
Eso es muy difícil. Ya muchas personas dijeron que no había que creer mucho en estas literaturas con límites, ¿no? Pero Puno, de acuerdo a mis pequeños estudios históricos que yo comparto con el amigo, un amigo de Juliaca, ¿cómo se llama este chico, el historiador? Creo que Puno nace como Puno, como identidad puneña, después de la sublevación de Tupac Amaru, ¿no? Y era un pequeño poblado. Entonces, ¿quién le da identidad? Pues le da identidad uno de los intendentes que llega a Puno y empieza digamos, a darle forma de un pueblo ya con identidad, ¿no? ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Para 1810, 1814, cuando se da la Constitución de Cádiz en España y se otorga la ciudadanía a todos los habitantes, tanto de la península como de los virreinatos, se convierten en ciudadanos, los puneños pues se asumen esa condición de ciudad y desde ahí, por ejemplo, se utiliza el escudo de Puno, desde esos años. ¿Eh? El himno a Puno es muy posterior. El himno a Puno es fruto del indigenismo, porque sabemos de que la letra la escribió Manuela Quiroga, un aymara, abogado aymara, que muy amigo de Dante Nava, que me parece que entre los dos siempre se llevaban muy bien, y Quiroga influenció en Nava y Nava influenció en Quiroga. Era una pareja, digamos, de escritores que se conjuncionaron muy bien. Entonces, la letra del himno a Puno es de Manuela Quiroga. Y ahí tú ves en la letra que sí refleja la identidad puneña. Es uno de los poemas o digamos, textos literarios que reflejaría qué es Puno, ¿no? La conjunción de quechuas y aymaras, ¿no? Si Claro. repetimos las letras del himno a Puno, pues ahí están quechuas de gran sabiduría y aymaras de etcétera, ¿no? Y ahí está también la identidad que da el gringo Nava, que era un hijo de italianos, bueno, italiano por raza, por ancestros, pero que dice soy un indio fornido de 30 años de acero, cuando dice que es aymara, pero él no era aymara, él simplemente hace como que era aymara, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando Efraín Miranda también dice, voy a hablar a nombre de mi pueblo, me han dicho que soy indio y soy indio a patadas, a gritos soy indio, pero si uno lo veía verdaderamente a Efraín, pues no era el rostro de Efraín no era verdaderamente indio. Alguna vez yo lo vi que usaba el pelo largo y se recogía con una trenza y se lo envolvía aquí y se lo ponía con un sombrero o un gorro, ¿no? Y yo le descubrí que usaba, pero eso, por ejemplo, ahora ya los indios no usan ese pelo largo. Los únicos que yo he visto aquí en Europa que usan ese pelo largo, así largo como una coleta, son los de Ecuador. Los ecuatorianos siguen usando esa cola, pero Efraín Miranda la usaba un poco por pose, pero no porque verdaderamente era un indio, ¿no? Entonces, la identidad literaria de Puno es todavía borrosa, no está muy bien definida. Somos, si tendríamos que decirlo en una palabra, somos cholos, pero esa característica chola sería mestiza, pero ¿qué tipo de mestizaje tenemos? ¿Solamente somos quechos y aymaras o está ahí metido otra parte, no? Alguna vez conversando con algún profesor cuando volví a Puno el año 2004, 2004, me dijo, oye, ya no hay puneños aquí, me dijo, ¿no? Ustedes se han ido ya se han ido todos los puneños a Lima, Arequipa, y aquí ya no hay puneños. Y entonces le dije, ¿cómo que no hay puneños? ¿Y estos quiénes son? Esta gente no es de Puno, me dice, esta gente ha venido de allí, de los pueblos alejados del altiplano, se han hecho sus casas por el barrio no sé dónde, y ya, pero Puno como Puno ya no tiene, ya, aquí ya no hay puneños, me decía, ¿no? Y hablaba de muchos apellidos, efectivamente. Si te hago un paréntesis, por ejemplo, muchos italianos se enamoraron de Puno, ¿no? Pero de esos italianos también ya no queda nada. De una cantidad de familias, no sé si 20 o 30 familias de italianos, ahora en Puno, pues no sé si habrá una o dos, ¿no?
de mi familia llegó de la Punta Lombón, de Arequipa, yo me pido Cáceres Gómez, y ya de mi familia tampoco, no hay casi, se han ido a vivir a Arequipa, o mis primos se fueron a Estados Unidos, etcétera. Entonces, la identidad puneña es un proceso, no es, ¿no? Y entonces la literatura puneña, ¿qué es? Si el proceso está en continuo cambio, la literatura puneña también es en continuo cambio, ¿no? Wow, gracias por esa respuesta muy, muy ilustrativa. Y bueno, ya para terminar esta pequeña entrevista, yo quisiera decirte, ¿no? ¿Qué opinas tú, digamos, de que un cusqueño, ¿no? Como yo o como Ítalo, que es limeño, digamos, estemos realizando este trabajo investigativo sobre la literatura puneña? ¿Tú crees que nos corresponde eso o estamos, no es cierto, usurpando el lugar de ustedes, los puneños? ¿Qué opinas de eso? No, no, yo los felicito, yo los felicito. Yo tuve la suerte cuando fui director regional de cultura en el corto periodo de la región José Carlos Mariátegui, que era Puno, Moquegua, Tacna, de visitar la Biblioteca Nacional. Y ahí quien estaba en la Biblioteca Nacional era Juan Mejía Vaca, que era un librero, que tú sabes que era un librero, pero muy culto ese hombre, versado en todos los campos del conocimiento, no solamente de la historia, de la ciencia, etcétera, y como un gran librero, pues tenía un bagaje enorme de ideas y de cosas. Él justamente me dijo, qué sorprendente, ¿no? Y me dijo, en Puno, la cantidad de personajes que existen, que ha existido, me dijo. Y me dijo más todavía, me dijo, no es que yo estaba sorprendido, me dice, sino que una vez yo conversé con Jorge Basadre, y Jorge Basadre me dijo lo mismo. Ha habido una cantidad de intelectuales desde el fines del siglo XIX y casi todo el siglo XX, una cantidad muy importante de escritores, novelistas, políticos, artistas, músicos, etcétera, en Puno, que la lista es muy larga. Entonces, claro, ustedes están empeñados en hacer un mapa literario, hombre, tendríamos que hacer también un mapa musical. Tendríamos que hacer un mapa de ensayistas, tendríamos que Claro, hacer un mapa de educadores, tendríamos que hacer un mapa de luchadores sociales. Por ejemplo, hace poco he dicho Manuela Quiroga, es un luchador social. ¿Eh? Ha habido gente que ha estado en la cárcel muchas veces, perseguido. Ha habido gente que ha dado su vida por, 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 por los trabajadores, por los campesinos, ¿no? Ese famoso Ezequiel Urbiola, por ejemplo, ese le decían el Jopo, que era jorobado, el Jopo Urbiola, pero así que era jorobado y todo, ese hizo de abogado de los campesinos y hizo una serie de reclamaciones en Lima para que no se atropellen los derechos de los trabajadores del campo, de los campesinos, que en ese entonces se llamaban indios o indígenas. Después se les llamó campesinos, ahora se les llama, no sé cómo se les ha cambiado el nombre, ya no hay ni indios, ni campesinos, ni nada. Aquí creo que trabajadores agrícolas, algo así, no sé. Pero bueno, se puede hacer entonces varios mapas en Puno, ¿no? Varios mapas. Inclusive yo creo que hasta mapas de hombres de ciencia, porque el hermano de José Antonio Encinas era un gran neurólogo, Enrique, ¿eh? Y el doctor David Frisancho ha estudiado la medicina de altura y ha ganado premios. Entonces, ahí también hay gente de ciencia que ha dado Puno y que podríamos rescatar, ¿no? Hay gente que ha hecho tecnología, etcétera. Y últimamente, pues estamos ya con artistas de bastante nivel que están haciendo cine y no sé. Yo creo que lo que hacen ustedes es positivo porque es un paso a hacer una especie de resumen, ¿no es cierto?, de lo que, de ese gran panorama literario que hay en Puno, un poco sacarlo más graneado, ¿no? Están un poco cirniendo la cosa, a ver dónde queda y cómo queda esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, sí seguir hablando de qué es lo que somos o qué es lo que no somos, porque no solamente hay que decir qué es Puno y qué no es Puno, ¿no? Hay algunas cosas que se han dicho de Puno y mucho se ha dicho sobre los suros, pero los suros no son Puno. Eso es para la imagen turística, sí, claro, y claro. el turismo ha hecho crecer los suros, pero también ha hecho crecer Taquile, ojo,
pero eso es Puno. O Puno, por ejemplo, es el cerrito de Oaxapata nada más. No creo, ¿no? Mm, ¿Ah? Yo creo que por eso decía yo, el himno a Puno tiene mucho que resumen de la historia y de la identidad, pero eso está bien para la época del indigenismo. Ahora habría que hacer un nuevo texto en el cual se diga esto es Puno, ¿no? En algún momento yo dije, por ejemplo, que Puno había nacido como un remanso sí, sí. de la ruta de Cusco a La Paz, Ajá. que estaba entre el camino Inca, ¿no? Y aquí el Collasuyo, digamos que empezaba desde la cordillera del Cusco para aquí, empezaba el Collasuyo y llegaba hasta Jujuy, hasta el norte de Argentina. Eso es el Collasuyo. Y siempre ha sido una zona minera. ¿Eh? La Paz se llamaba Chuquiapu porque Chuqui, Yapu es la chacra y Chuqui es el metal, la chacra del metal. Y hasta ahora sabemos que hay oro, sabemos que hay plata, y en Ananea sigue habiendo oro, y siempre ha sido una zona minera. Luego, ¿qué cosa ha sido? Pues cuando la intendencia de Puno pasa a ser Argentina y después vuelve al Perú, pues ese momento se desgaja Bolivia, se crea Bolivia y Puno nace como zona fronteriza entre Perú y Bolivia. Y a partir de allí, pues ya empieza a ver el puerto, empieza a cambiar la fisonomía de Puno, y después ya viene el turismo, la universidad y todo esto, ¿no? Entonces, Puno es todo eso, es todo eso. Genial, muchas gracias, Pacha, por tus respuestas. Realmente nos has ilustrado, al menos me ha servido mucho para buscar a estas mujeres, ¿no? A Julia Catacora, a Juana Rosa, pero me imagino que, no sé si tal vez Leo tenga alguna de esos libros, no creo, ¿no? Esas antologías ya se han de perder, ¿o qué? Es que es muy difícil. Sí, pues, Los tirajes eran muy cortos y seguramente habría que buscarlas a ellas mismas para ver si por ahí se puede encontrar, ¿no? Y esos libros se han perdido en las bibliotecas privadas y lamentablemente, bueno, pues no tenemos un sitio donde se ha conservado estos trabajos. bueno, sería bueno igual nombrarlas. En todo caso, muchas gracias, Luis. Agradezco mucho tus preguntas y bueno, esa sería nuestra entrevista. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y espero volverte a ver pues pronto. Bueno, pues, hasta la siguiente vez, ¿eh? Cuídate Y mucho, un gran adelante, saludo. adelante, adelante.